Eso puede sonar duro, pero ¿cuándo fue la última vez que viste una station wagon americana nueva en un concesionario? Probablemente fue hace más de una década, o dos. De hecho, desde que el Chevrolet Caprice y el Buick Roadmaster, las últimas wagons americanas de tamaño completo, fueron descontinuadas en 1996. Esta es una historia que merece contarse. Un vehículo que movió familias suburbanas a partidos, escuelas y viajes por carretera. La station wagon es uno de los tipos de auto más exitosos en la historia de Estados Unidos. Y aquí te lo voy a demostrar. Pero antes, suscríbete al canal para no perderte futuros videos de autos. En 1976, cuando las ventas alcanzaban 972.212 unidades, 10% del mercado, había 62 modelos de station wagon disponibles. Hoy ni siquiera hay tantos modelos de SUV, y ya sabemos lo populares que son. Si alguna vez hiciste un viaje familiar en una wagon, seguro recuerdas los paneles de madera, la radio AM/FM y la pelea por sentarse en la tercera fila mirando hacia atrás. Lo curioso es que nadie imaginaba que estaban en problemas. Parecían tan permanentes como el béisbol y el pastel de manzana. ¿Cómo pasamos de 62 modelos a 0 wagons americanas en solo 20 años? Eso es lo que vamos a descubrir. La historia empieza en una América distinta, principios de 1900, cuando la mayoría viajaba en tren. De ahí el nombre, eran wagons al servicio de las estaciones. Originalmente se llamaban depot hacks porque funcionaban como taxis alrededor de los depósitos. Imagina llegar en 1910 con montones de equipaje, necesitabas un vehículo resistente para llevarte a tu destino. El cambio llegó cuando Henry Ford empezó a vender chasis desnudos del modelo T por $700 a fabricantes independientes que les colocaban carrocerías de madera. En 1909 había más de 500 fabricantes de autos, Ford solo proveía la base mecánica. Entre 1923 y 1929 el término station wagon ya estaba establecido, y en 1929 apareció la primera wagon de una de las Big Three. El verdadero giro vino en 1935, cuando Chevrolet construyó una station wagon totalmente de acero. Pero la gente aún prefería la madera, daba prestigio y se vendía más cara. Ford respondió abriendo en 1936 su planta de wagons en Iron Mountain, usando madera de sus propios bosques. Las Woody Wagons se volvieron icónicas, pero tenían un gran problema, requerían mantenimiento constante. Barniz, reparaciones, cuidado contra la humedad. Literalmente había que tratarlas como muebles. Después de la Segunda Guerra Mundial todo cambió. En 1946, Willys lanzó la primera wagon familiar completamente de acero, con falsa madera pintada. Para 1949, Plymouth presentó la Suburban y las auténticas Woodies murieron. Desde mediados de los 50, toda la madera en las wagons era vinilo decorativo. Entonces llegó la Edad de Oro. El auge suburbano, el baby boom y las autopistas interestatales crearon la necesidad de autos más grandes, cómodos y familiares. Las wagons pasaron de menos del 3% del mercado en 1950 a casi 17% al final de la década. En 1958, la carrocería más vendida de Plymouth fue la wagon. Eran enormes, auténticos yates de tierra. Un Ford Country Squire del 68 medía 218 pulgadas, más que un Tahoe moderno. Pero no era solo tamaño, representaban el sueño americano. Espacio para familia, hobbies, viajes y estatus. La variedad era gigantesca. De 2 o 4 puertas, con o sin pilares, 2 o 3 filas, terceras filas mirando hacia atrás o a los lados. Las compuertas traseras eran obras de ingeniería, de apertura lateral, tipo pickup o incluso el diseño clamshell de GM que escondía completamente la puerta. Los 60 trajeron aún más ideas, como el de este cruiser con techo elevado y tragaluces. Había wagons compactas, medianas y gigantes de 9 pasajeros. Eran verdaderas salas de estar rodantes que definieron una era completa del automóvil americano. Déjame contarte el impacto cultural que tuvieron.
En los años 60 y principios de los 70, si eras una familia estadounidense de clase media, seguro tenías una station wagon. No era solo transporte, era el cuartel general móvil de la familia. Entrenamientos, súper, campamentos, viajes a ver a la abuela, la wagon lo hacía todo. Y el marketing era glorioso. Ford tenía la Country Squire para hacerte sentir dueño de tierras, Chrysler, la Town and Country. Cada marca ofrecía su propio vinilo de madera, que para los años 60 ya era falso, pero seguía simbolizando estatus. Y no olvidemos el desempeño, a finales de los 60 podías comprar una wagon con un V8 de gran bloque de más de 400 pulgadas cúbicas. Consumían 8 millas por galón, sí, pero la gasolina era barata y el país se sentía invencible. Ahora hablemos de números. Hasta principios de los 70, el negocio parecía sólido, ventas estables, márgenes decentes, producción a toda máquina. Pero había una señal importante, las wagons eran costosas de fabricar. Tenían el mecánico de un auto normal, pero con chasis más largo, más vidrio, más asientos y con puertas complejas. En contraste, los sedanes daban mejores márgenes. Detroit sobrevivía gracias al volumen, no a la rentabilidad por unidad. Y entonces llegó octubre de 1973. La OPEC impuso un embargo petrolero y el precio del petróleo casi se triplicó. La gasolina se volvió escasa, largas filas, racionamientos por número de placa y límites de 10 galones. Las wagons, devoradoras de gasolina que daban 10 a 12 millas por galón, se convirtieron en un problema financiero inmediato. Las ventas se desplomaron entre 1974 y 1975. Chrysler fue el primero en retroceder y eliminó sus wagons grandes en 1978. A esto se sumaron nuevas normas de emisiones desde 1972 que obligaron a castrar los grandes V8, reduciendo aún más la eficiencia. Para finales de los 70, la wagon ya estaba contra las cuerdas. Pero la estocada final vino de un lugar inesperado, Chrysler. En 1984, bajo Lee Iacocca, lanzaron la minivan. Dodge Caravan y Plymouth Voyager ofrecían más espacio, mejor manejo, puertas corredizas y un precio menor. Era una solución familiar simplemente superior. Además, llegó el factor imagen. Para los años 80, las wagons eran anti-cool. Representaban suburbios, conformidad y la generación de tus padres. Si creciste en un Country Squire, no querías repetir la historia. La minivan era distinta, pero solo era el comienzo. El golpe definitivo vino de Japón. La Jeep Cherokee de 1984 y luego la Toyota 4Runner, la Nissan Pathfinder y la Ford Explorer inauguraron la era SUV moderna. Se vendían como vehículos de estilo de vida, no solo transporte. Eran compactas, modernas y encarnaban aventura. A principios de los 90, la caída era irreversible. Para 2004 solo quedaban 26 wagons en el mercado, para 2016, apenas 8. Las últimas eran versiones rebautizadas del mismo modelo, sombras de su antigua gloria. Ford eliminó la Taurus Wagon 2005 y la Focus Wagon 2008. GM aguantó con Caprice y Roadmaster hasta 1996, pero fue inútil. La tormenta perfecta se completó con las normas café. Las wagons sufrían reglas más estrictas, mientras que camionetas y SUV, más tragadoras, tenían estándares más laxos. Encima, las SUV daban márgenes enormes, un Explorer costaba quizá $1,000 más de fabricar que una Taurus Wagon, pero se vendía por hasta $10,000 más. Para las automotrices, la decisión era obvia. Tercero, y esto es lo que más me frustra, los estadounidenses se convencieron de que necesitaban SUV por seguridad y capacidad, aunque el 99% jamás salía del pavimento. La ventaja era simplemente ser más grande que el otro. Sacrificamos practicidad por percepción y la wagon pagó el precio. ¿Dónde estamos hoy? Aunque cueste creerlo, la station wagon no está totalmente muerta, está en coma, mantenida con vida por fabricantes europeos como Audi, Volvo, BMW y Mercedes-Benz, que las venden como Avant, Touring o Estate, porque station wagon se volvió una mala palabra.
Las cifras son tristes. En 2015, solo representaron el 1.1% del mercado, 188.959 unidades. Menos de lo que Ford vende de la F-150 en 2 meses. Lo irónico es que las SUV que mataron a la wagon dieron paso a los crossovers, que básicamente son wagons levantadas. Una Honda CR-V o una Toyota RAV4 son wagons altas con portón, 5 a 7 asientos y plataforma de coche. El Subaru Outback lo entendió primero, en 1994 era solo un legacy wagon con left kit. Pero Subaru fue astuto y no lo llamó wagon. El Outback sigue siendo un superventas, prueba de que las wagons sí venden. Si no las llamas wagons. Hubo intentos de resucitarlas. Cadillac lo probó con el Cydia Sportwagon, 2010-2014 hermosa, divertida, incluso con V8. Pero se vendió fatal. BMW abandonó la Serie 5 Touring tras vender unas 400 unidades en 2009. Y el Buick Regal Thorax duró apenas de 2018 a 2020. Era un gran coche, pero la gente prefería un enclave más alto y más gastón. ¿Qué se necesitaría para un verdadero regreso? Sinceramente, creo que ese barco ya zarpó. Estados Unidos adaptó su infraestructura a SUV y crossovers, estacionamientos, autoservicios y, sobre todo, la autoimagen del conductor. Nos convencimos de que necesitamos ir en alto, como si cada trayecto al fútbol pudiera incluir cruzar un río. Solo algo extremo, como gasolina a $10 el galón o un gran cambio cultural hacia la eficiencia, podría revivirlas. Y aún así, seguro haríamos SUV más pequeñas antes que admitir que las wagons tenían más sentido. Investigando esto me di cuenta de algo, nunca viví su edad de oro. Pero sí recuerdo ver sus últimos restos, una Taurus wagon maltratada en un Super o un Volvo 240 que se negaba a morir. Ver una era como ver una especie en extinción. Lo especial de las wagons no era su consumo, terrible, ni su manejo, un sofá, ni su estética, cuestionable. Era lo que representaban, el coche familiar por excelencia en una época en la que familia significaba algo muy específico. Ahí sucedía la vida. Peleas entre hermanos, viajes interminables con juegos de matrículas, niños en la tercera fila mirando hacia atrás sin cinturones, solo vidrio entre ellos y la carretera. Aún sorprende que existan en cualquier forma. Eran monumentos rodantes al optimismo. ¿Quién más construiría un coche que da 10 millas por galón en plena crisis del petróleo, o pondría una tercera fila mirando hacia atrás solo por diversión, o decoraría la carrocería con madera falsa pensando que se veía bien? Solo nosotros. Pero con su desaparición perdimos algo, practicidad real. Sí, tu crossover es práctico, pero ¿puedes meter una tabla 4x8? ¿Dormir atrás? ¿Llevar a 9 personas con equipaje? Una wagon verdadera podía hacerlo y por menos dinero. También perdimos carácter. Cada wagon tenía personalidad, deportivas, lujosas, básicas. Hoy muchos crossovers parecen inflar un sedán y pegarle plástico negro. Homogeneidad absoluta. La muerte de la wagon revela algo del consumo estadounidense. No compramos lo que tiene más sentido, sino lo que nos hace sentir bien. Las SUV transmiten aventura, las wagons transmitían practicidad. ¿Y quién quiere sentirse práctico? El cambio fue vertiginoso, en una generación pasaron de 17% del mercado a casi cero. Las SUV podrían correr la misma suerte si llega la combinación adecuada de factores, eléctricos, autónomos o algo que aún no imaginamos. Lo único constante es el cambio. También muestra consecuencias no deseadas. Las normas CAFE supuestamente mejorarían eficiencia, pero empujaron al público hacia SUV. Las normas de seguridad hicieron los autos más pesados y menos eficientes. Cada solución creó nuevos problemas. Y la mayor lección es sobre pérdida. Perdimos una conexión con una América más sencilla, cuando un coche familiar era solo eso, un coche para la familia, no una declaración. Así que dime, ¿viajaste en una station wagon cuando eras niño? ¿Qué modelo era? ¿Cuál crees tú que realmente la mató? Crisis del petróleo, minivans, SUV, o todo junto.
¿Extrañas tener wagons verdaderas como opción o prefieres los crossovers? Porque mi cerebro entiende la evolución, pero mi corazón extraña esas wagons largas y bajas con su madera falsa y sus asientos mirando hacia atrás. ¿Para quienes compraron una wagon como adultos, qué las motivó? ¿Por qué la vendieron? ¿Y la volverían a comprar? ¿Comprarías una wagon moderna con 3 filas, un V8 o un híbrido, y paneles de madera falsa? ¿Interesaría a alguien? Para los entusiastas, ¿cuál es su wagon favorita de todos los tiempos? ¿Qué modelo representa lo mejor de esta carrocería? Y finalmente, ¿volverán algún día en Estados Unidos o estamos destinados a conducir vehículos cada vez más altos hasta terminar todos en Monster Trucks? Déjame tus pensamientos abajo y suscríbete para más videos del mundo del automóvil.